En este vídeo os voy a hablar de manera resumida de cuáles son los aspectos clave a la hora de hacer una readaptación o rehabilitación de lesiones como pueden ser las concusiones, traumatismos craneoencefálicos de grado medio o los KOs si estamos hablando de disciplinas deportivas de combate. Este viene a ser la versión corta de 3 vídeos, luego queda pendiente uno más extenso en el que explicaré todo en detalle y otro que ya seguramente haga dentro de 1 o 2 años en el que voy a volver a investigar sobre estos temas y de esa manera hacer un vídeo, digamos, mucho más serio y más actualizado. Entonces, ahora voy a poner, porque este es un vídeo que yo os voy poniendo fácilmente año y medio, entonces vamos con las claves. Las pautas principales después de haber tenido una concusión es, primero, dar de 24 a 48 horas de descanso total, o sea, de descanso físico y cognitivo. Y a partir de aquí hay dos diferentes vertientes de maneras de actuar a la hora de tener ese tipo de concusión. Lo que es las concusiones o estos impactos tienen 3 maneras principales de producirse. Una que viene a ser el impacto directo sobre la cabeza, otra que viene a ser fuerzas que se producen en otras partes del cuerpo pero que se transmiten a la cabeza, y luego una tercera que esta es muy rara, que si se produce una explosión, entonces esa onda expansiva puede producir esa concusión, pero esta es más extraña. Entonces, esa concusión se manifiesta con una serie de síntomas muy diversos. Los más comunes pueden ser malestar, mareos, desorientación, falta de concentración, etcétera, siendo los más graves los que pueden acabar en inconsciencia. Y también, mientras más tiempo se esté inconsciente, más prolongado va a ser el proceso de rehabilitación o readaptación de este tipo de lesiones. Esto principalmente enfocado en los deportistas de deportes de combate. Si después de este tipo de impactos se producen este tipo de síntomas, como os he comentado, lo que más se recomienda es dar de 24 a 48 horas de descanso físico y cognitivo total. Y a partir de ahí hay dos vertientes de actuación. Una, que viene a ser la más tradicional y la más conservadora, que es realizar un reposo más o menos absoluto, que puede variar entre 7 y 15 días más o menos. Básicamente esta vertiente finalizaría cuando se dejen de manifestar esos diferentes síntomas de una concusión, y la otra, que después de esas 48 horas de descanso total empieza a realizar actividad física moderada, progresiva e individualizada, con el límite de que en ningún momento se exacerben, o sea, se incrementen los diferentes síntomas que tiene la concusión. Entonces, este segundo método de realizar actividad física moderada después de las 48 horas ha mostrado ser más efectivo que el descanso total. Usando esta vertiente, los deportistas se recuperaban mucho antes, mucho mejor, y si eran deportistas de élite también tenía una implicación positiva con respecto a no perder de manera tan radical su estado de forma y por lo tanto su rendimiento deportivo. En ambos casos, la clave que va a determinar cuándo va a ser el fin de este proceso de rehabilitación o readaptación de las concusiones es cuando se dejen de manifestar los síntomas. O sea, sé que por mucho que pase el tiempo, si los síntomas se siguen manifestando, es recomendable que el deportista no reciba más impactos en la cabeza, o sea, que no se exponga a ese tipo de impactos. Concretamente, después de una concusión se recomienda que al menos el deportista no esté expuesto al menos 10 días a ningún impacto en la cabeza. Y aquí también creo que también podría ser adecuado decir que, ya que las concusiones se producen tanto con impactos directos en la cabeza como con impactos indirectos, entonces yo diría que, si bien aquí la recomendación es sin impactos en la cabeza, también yo diría que 10 días en general sin ejercicios de alto impacto que exacerben esos síntomas de las concusiones. Y después de este tiempo, aunque no se manifiesten los síntomas, es muy importante tener en cuenta un par de factores más que pueden ser trascendentales. Uno, que es que hay que evaluar que el deportista esté realizando correctamente los diferentes patrones motores a la hora de realizar su actividad deportiva. Por decir, un luchador que ha sido noqueado, que no demuestra síntomas, pero por ejemplo que luego a la hora de combatir cierta descoordinación, entonces no se le debe dar todavía la alta deportiva hasta que recupere ese estado de forma óptimo, porque además, si a este tipo de deportistas se les pone otra vez a los impactos, están expuestos a tener lesiones de mucha más gravedad. Y también, si no se respetan estos tiempos correctos de recuperación, entonces las diferentes personas, porque esto puede aplicarse a cualquier tipo de concusión,
pueden verse expuestos a un síndrome que es como el síndrome del segundo impacto, que puede derivar en que si este traumatismo craneoencefálico de grado medio no se recupera bien, un segundo impacto puede derivar en un traumatismo craneoencefálico de mayor gravedad. Incluso en estados extremos este segundo impacto podría llegar a ser incluso letal. Entonces eso es muy importante, respetar estos tiempos de recuperación, por lo que aquí deportistas que no estén al 100% y que no tengan buenos patrones motores, independientemente de que no muestren síntomas, no deberían volver a combatir o no deberían exponerse a competiciones que pueden recibir este tipo de impactos, porque están más expuestos a lesiones y si vuelven a tener otro impacto, las consecuencias pueden ser mucho más graves. Por eso, en diferentes deportes de combate, dependiendo del tipo de KO, si ha sido por ejemplo un KO técnico, si la persona al recibir el KO ha quedado inconsciente o si el luchador está encadenando KOs uno tras otro, entonces se van prolongando esos periodos de descanso para evitar estos riesgos de los que os he estado hablando. Entonces, normalmente un patrón estándar viene a ser una suspensión de entre 30, 60, 90 días mínimo e incluso llegar hasta más de 18 meses dependiendo de los síntomas y la recurrencia de este tipo de concusiones. Y aquí, como os digo, la clave no es tanto estos tiempos que no son personalizados, sino que la clave es que no se presenten los síntomas y que se recuperen correctamente los diferentes patrones neuromusculares. Aparte de que en todos estos procesos, a la hora de tener este tipo de lesiones, se recomienda muchísimo tener una supervisión de un neurólogo. Por lo tanto, si sois, por ejemplo, deportistas profesionales, creo que es muy buena idea que no vayáis a un médico normal de cabecera, sino que vayáis a un especialista antes de volver a competir para que no os expongáis a lo que os he dicho. Básicamente, si lo hacéis mal, os podéis lesionar más fácilmente durante la competición o os pueden noquear más fácilmente, aparte de que no vais a rendir de manera óptima porque vuestros patrones motores pueden estar alterados. Además de esos patrones neuromusculares, esta parte también neuromuscular no solo se limita a los diferentes patrones de movimiento, sino también a garantizar que, por ejemplo, la capacidad de reacción, la capacidad de adaptación, la capacidad de coordinación, percepción y equilibrio está totalmente recuperada. Y aquí, por ejemplo, sobre todo en deportes de combate, un deportista que no tenga estas capacidades, sobre todo la capacidad de reacción recuperada al 100%, por ejemplo, puede estar más expuesta a ser noqueado más fácil, lesionarse peor y rendir menos, no solo por la propia concusión, sino porque lo va a tener más difícil a la hora de adaptarse a las acciones del rival. Entonces, como veis, es un gran riesgo añadido. Entonces, una vez teniendo esto claro, si seguimos la segunda pauta de recuperación, porque ya os comenté que la primera era simplemente descanso físico y cognitivo hasta que desaparezcan los síntomas, si seguimos la otra, después de esas 48 horas de descanso físico y cognitivo total, los estudios mostraron que según dejen los diferentes síntomas, se debe empezar con actividad principalmente aeróbica de baja intensidad. Aquí los estudios principalmente estudiaron estos aspectos con cicloergómetro, o sea, con bicicleta estática y con cinta de correr, pero como todos decían que lo principal y lo más clave era realizar una actividad que no exacerbe esa sintomatología, veo factible perfectamente que se puede realizar cualquier tipo de actividad aeróbica como de movilidad, de coordinación, de equilibrio, percepción, reacción, siempre y cuando no exacerbe esos síntomas y que no tenga ningún tipo de impacto, lo que es en estas primeras fases. Y también aquí, en esta primera fase con impacto, diría también con tipos de movimientos bruscos, porque como ya os he comentado, uno de los mecanismos de concusión no solo es el impacto directo, sino también las fuerzas que genera el cuerpo que se transmiten a la cabeza. Entonces, si por ejemplo el deportista hace movimientos bruscos y le transfiere esa fuerza a la cabeza, podría llegar a exacerbar los síntomas. Aquí, por ejemplo, una cosa que podéis hacer si lo queréis hacer de manera más detallada es hacer un pequeño estudio con una pequeña prueba de esfuerzo siguiendo más o menos las pulsaciones y ver a partir de qué pulsaciones se pueden llegar a exacerbar los síntomas para, por ejemplo, realizar este tipo de actividades con un pulsómetro y simplemente teniendo en cuenta esa referencia de a partir de en qué momento empiezan a aumentarse esos síntomas, pues simplemente no pasar esa línea y hacer más o menos de todo por debajo de ese umbral. Y este tipo de test se podría hacer de manera periódica según la progresión que vaya teniendo el deportista. Aquí, por ejemplo, para empezar, ¿qué se podría hacer? Los primeros días igual, con alguna actividad que no tenga ningún tipo de impacto, como puede ser, por ejemplo, estar en una bici estática o una elíptica, luego ver si, por ejemplo, si el deportista puede correr y los impactos a la hora de correr no le exacerban esos síntomas, pues se podría ir progresando por ahí. También ejercicios de movilidad, coordinación, equilibrio, percepción y reacción, diría que existiesen siempre y cuando no requieran de mucha capacidad
manera cognitiva que pueda exacerbar también los síntomas. Ten en cuenta que, por ejemplo, las primeras horas no solo era descanso físico, sino que también era descanso mental. Entonces, una vez vaya progresando, después en la siguiente fase se podría poder progresar a entrenamiento de fuerza, igualmente con cargas que vayan de moderadas a más altas según los síntomas que se presenten. También aquí teniendo en cuenta que como una de las causas de las concusiones es una alteración a nivel de la captación de energía en la cabeza por el riego sanguíneo, entonces aquí yo diría que con el entrenamiento de fuerza evitar maniobras tipo Valsalva que pueda aumentar lo que es la presión intracraneal, porque quizás pueda llegar a exacerbar esos síntomas. Después de estas fases, según se vaya avanzando, luego es cuando se puede introducir a entrenamientos específicos de menor a mayor complejidad. Lo de menor a mayor complejidad, recordad que el deportista tiene una alteración a nivel cognitivo y poco a poco ir exponiendo al deportista de menos a más impactos. Y el alta competitiva aquí se conseguiría cuando no presente ni síntomas, ni alteraciones en la capacidad de reacción, ni en la capacidad de adaptación. Estos serían los pasos. En los deportistas de combate, por decirlo de alguna manera, usándolo como ejemplo, yo estimo, por ejemplo, que después de estar unos cuantos días con actividad física moderada, si los síntomas dejan, creo que un deportista de combate podría hacer ejercicios de sombra sin impactos, yendo de menos a más velocidad, siempre y cuando no se exacerben esos síntomas. También creo que puede ser una buena oportunidad para trabajar aspectos como la movilidad y la coordinación. Entonces, quizás un planteamiento que se pueda hacer si se tiene este tipo de lesiones es aprovechar el tiempo puliendo esos aspectos, y luego que la exposición progresiva sea, por ejemplo, que pasa de ejercicios de sombra de menos a más intensidad, cuando por ejemplo pueda hacer los ejercicios de sombra a máxima velocidad, introducir por ejemplo impactos de golpeo de saco manoplas también de menos a más intensidad según dejen los síntomas, y cuando con esos impactos no muestre ningún síntoma, introducir con los compañeros. Yo diría que los primeras tomas de contacto con los compañeros, como también hay que estar trabajando la parte de coordinación, equilibrio y reacción, que esos ejercicios sean por ejemplo solo de ataque para no exponer a recibir golpes, pero que sí pueda adaptarse a los movimientos del rival, y poco a poco, progresivamente, de menos a más intensidad, que el contrincante pueda ir devolviéndole algunos golpes, pudiendo por ejemplo en primera instancia evitando los golpes en la cabeza de manera directa, y según vayan dejando los diferentes síntomas y progresando hasta las características que os comenté a la hora de tener el alta competitiva. Y bueno, esto viene a ser todo en esta versión resumida. Me he enrollado muchísimo. Pero bueno, la otra acabará saliendo cuando me anime. Recordad que me forcé a hacer este vídeo porque lo estaba posponiendo demasiado. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Un saludo. Hasta otra.